Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Vamos a leer Efesios capítulo 4, por favor, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice la Escritura: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En este texto el apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia de Éfeso que ellos permanecieran unidos, que fueran humildes, que fueran mansos, etcétera, etcétera. Y dice una cosa, que debían de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y después explica a qué se refiere esa unidad del Espíritu. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiero compartir con ustedes una serie de enseñanzas con respecto a cuáles son las características de la iglesia que Jesucristo fundó. ¿Cómo es la iglesia que Jesús fundó? Hoy en día tenemos miles de iglesias con nombres distintos, con credos totalmente opuestos unos a los otros a veces. Y la gran pregunta de las personas, yo la he escuchado de muchas en lo personal, es: ¿y yo cómo sé en cuál iglesia puedo estar? Bueno, Jesús fundó una iglesia, Él habló de una iglesia y Él dejó sus características descritas en la Biblia. Él habla de un cuerpo y un espíritu. Luego dice un Señor, una fe, un bautismo. Habla de una sola cosa. No habla de muchos tipos de fes, no habla de muchos bautismos, no habla de varios señores. Habla de uno, de una unidad. Y aunque hay conceptos incorrectos sobre lo que es la unidad en la iglesia, también existe lo que la Biblia dice, que nos da a entender a qué se refería Jesús cuando Él hablaba de estas cosas, y a qué se refería Pablo y aquellos que hablaron acerca de la unidad de los cristianos en una sola iglesia. Vamos a pedirle a Dios su ayuda en esta mañana, que Él nos ayude a entender. Y captar este punto es muy importante. Depende para muchos, quizás dónde van a pasar en la eternidad, saber qué lugar deben escoger ellos. Padre amado, te damos gracias porque nos concedes un día más para poder escuchar tu palabra, alabarte, bendecirte. Te rogamos hoy también tu presencia en este lugar, tu ayuda, para poder entender, Señor, cómo es la iglesia que tú fundaste, Señor. No queremos oír lo que dicen los hombres, queremos escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu opinión, Señor. Tú eres el que juzgarás y tú eres el que dará uno un juicio y otro. Ayúdanos y háblanos en esta mañana para que podamos ser instruidos, amonestados y podamos entender este importante aspecto del cristianismo. En el nombre de Jesús te lo ruego hoy. Amén. Amén. ¿Qué significa para empezar la palabra iglesia? Ya desde ahí tenemos que entender varias cosas. Vamos a ver un pequeño diagrama, unas pequeñas palabras en las cuales se explica qué es la iglesia. Iglesia, vamos a leerlo, del griego eclesia, quiere decir, tiene significados que significan todos lo mismo. Asamblea pública que responde al llamado de una autoridad, esa es una definición. Asamblea pública que responde al llamado de una autoridad. También es traducido como congregación, la palabra iglesia. También significa, es una raíz, vamos a subirlo, la raíz ekaleo, que quiere decir llamar fuera, o los que son llamados fuera. Es curioso ver de dónde viene el nombre iglesia, ¿sí? Usualmente se piensa que iglesia es un local, es una construcción, una parroquia, una capilla, pero la raíz de donde viene la palabra eclesía
quiere decir llamar fuera. Si juntamos el significado con la palabra en sí misma, quiere decir entonces grupo de gente llamada a salir fuera. Una congregación o un grupo de gente que responde al llamado de una autoridad. Esa autoridad es Cristo, por supuesto, pero son llamados a salir fuera. ¿Sí? Eso quiere decir la palabra iglesia. Llamados a salir fuera. Esto es muy importante porque se habla de la iglesia como la construcción. Hay gente que tiene más preocupación por tener un local que por tener un grupo de personas que sean cristianas. Y se afanan y hacen lo que sea necesario para obtener la iglesia. Dicen, es que ese es un problema ahí ya muy importante. Es que eso no es la iglesia. ¿De qué sirve la catedral de la Ciudad de México si no se salva a nadie a través de lo que se enseña ahí? Pues no sirve de nada. Es un monumento histórico nada más, para que vayas ahí, pasees y veas lo que se construyó en la época colonial. Y nada más para eso sirve. No sirve para otra cosa. Porque eso no es una iglesia. Eso es una construcción en la cual se derrocharon millones de pesos de aquel entonces y la vida de muchísimas personas que murieron en su construcción. Pero nada más. La iglesia es la gente que está dentro de un lugar. Como veremos, tiene varias características. Entonces es un grupo llamados a salir fuera. ¿De qué? Fuera del mundo. Y fuera del mundo no me refiero al mundo físico. Me refiero al mundo, como dice en Primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Un grupo de gente llamada a salir fuera de todo eso y que responde al llamado de una autoridad. Eso es la definición bíblica de iglesia. ¿Sí? Si es un grupo entonces de gente que no ha salido fuera del mundo, por la propia definición no puede ser una iglesia, porque la gente no ha salido del mundo. O si es un grupo de gente que sí salió del mundo en un aspecto, pero no responde al llamado de una autoridad, tampoco puede ser iglesia. O tiene dos autoridades, ya no podría ser la iglesia. Las mismas palabras nos ayudan a entender lo que Jesús quería decir. Entonces, no tenemos que imaginarnos si la iglesia es tal o cual o está en tal lugar. No, no, no. Jesús ya enseñó qué significaba iglesia. Vamos a ver un texto controversial que habla acerca de la fundación de la iglesia. Para algunos, vamos a ver Mateo 16, versículo 13 al 18. Mateo 16, 13 al 18 dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto se toma muchas veces como un pretexto para decir: ya ves, la iglesia está basada en Pedro. Bueno, aún si es que fuera basada en Pedro, tomando el supuesto, el caso, no sería católica, porque Pedro no era católico, él era cristiano. Él seguía a Jesús, ¿verdad? No vivía en un palacio, ni tenía mucho dinero, ni hacía nada de lo que hoy hace cualquier papa. Les dijo: ustedes llamarle el primer papa. Además, Pedro tampoco podría ser el primer papa porque se equivocó en doctrina y en práctica. Pablo lo reprendió una vez porque andaba en hipocresía, lo reprendió, luego negó a Cristo además también, y según la doctrina católica el papa no se equivoca. Entonces, él no podía haber sido el papa por ninguna circunstancia, porque los seres humanos se equivocan. Entonces, ¿qué dicen algunos? Aquí dice la Biblia entonces que la iglesia iba a ser fundada en Pedro. No, es un error simplemente de lectura. Cuando Jesús le dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo?, ellos dan la versión que habían escuchado. Pero a Jesús lo que le interesaba no era lo que la gente decía. Él lo sabía, lo escuchaba. Sin embargo, más bien preguntaba: bueno, ¿y para ustedes quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Ustedes que me están siguiendo. Ustedes que han dejado sus redes, que han dejado sus trabajos, que han dejado sus vidas para seguirme. ¿Ustedes quién creen que soy? Pedro se adelanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice: eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre.
¿Cuál era el objetivo de la plática? ¿Quién era Jesús? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo le dice, bienaventurado eres, tú también eres Pedro. Si yo te lo digo como una revelación, eres un hombre, pero Dios te reveló esto porque era muy importante que lo entendieran ellos. Y Pedro se adelantó. Vamos a poner otra vez el verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué estaba hablando Cristo? ¿Cuál era el tema central de la plática? ¿Pedro o la identidad de Jesús? El tema de la plática es la identidad de Jesús. Y la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo sobre la revelación que tú tuviste, sobre este Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo voy a edificar mi iglesia. Otra vez, ya aún podemos volver al significado de las palabras. La palabra Pedro, en griego Petros, significa piedra. Piedra. Usted sabe que es una piedra, usted ha recogido una vez alguna piedra para, no sé, ahuyentar a un perro, para tocar una ventana. Una piedra, ¿cómo es una piedra? Es una piedra, ¿verdad? Usted la puede cargar. La palabra roca es la palabra griega Petra, que significa literalmente peña, peñasco o monte. Usted puede agarrar el monte que está aquí, adelantito para cargarlo. No podría, ¿verdad? Porque es una peña, es una roca. Ahora, no se puede edificar nada sobre una piedra, porque además no tiene ninguna base. Una piedra no tiene forma para edificar nada. Una peña sí. En una peña se puede construir casas, como usted ve que aquí hay cerros en los cuales, por acá, por Ayotla y otros lugares, donde la gente está invadiendo los cerros. ¿Por qué puede la gente construir ahí? Porque el cerro proporciona seguridad, y en aquellos tiempos, además, en ciertos aspectos llegaba a ser una ventaja porque edificaban en alto, y eso implicaba estar a salvo de inundaciones, sobre todo en lugares donde el río Jordán usualmente se desbordaba. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sobre Cristo, porque Él es la roca de los siglos. Pedro mismo después, en una de sus cartas, no es tema que veamos hoy, en una de sus cartas él dice que todos los cristianos somos piedras vivas de un edificio que es la iglesia de Dios. Todos, incluido él, ¿sí? Que todos somos piedras vivas, pero la roca es Cristo. Desde el Antiguo Testamento Dios mismo revela su nombre a Moisés y dice que Él es la roca, es un nombre de Dios, la roca. Dios se denomina a sí mismo de varias decenas de nombres distintos que cada uno tiene que ver con una parte del carácter o de una función que Dios hace para con los hombres. Entonces, la Iglesia Católica no es la iglesia que Cristo fundó, porque la Iglesia Católica se fundó hasta el siglo IV, en el año 325, cuando el emperador Constantino, emperador del Imperio Romano, que durante muchos siglos persiguió a los cristianos, decidió, porque tuvo una visión, él iba a una batalla, iba a una batalla muy difícil, y él tuvo una visión. Él dice que tuvo una visión, ¿verdad? Como mucha gente dice que tiene visiones. Y él dice que vio una cruz, y dice que en esa cruz había unas palabras escritas que decían, con este signo vencerás. Con este signo vencerás. In hoc signus vincis, en latín. Y dice, entonces, él entendió como que Dios le estaba prometiendo que él le iba a dar la victoria. Entonces él hizo un voto. Si yo gano esta batalla, que era una batalla muy importante, que lo iba a hacer permanecer en el Imperio de Roma, o a ser derrocado de él, pues me voy a volver cristiano, dijo él. Entonces él ganó esa batalla y él creyó su deber hacerse cristiano, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hizo Constantino no fue volverse cristiano, él lo que hizo fue hacer un sincretismo. Un sincretismo es una fusión de dos creencias distintas, en la cual es tan hondo la fusión que se pierde de vista cuál es uno y cuál es otro. Eso se llama un sincretismo, se funden dos culturas y ya no sabes bien cuál es una y cuál es la otra. En este caso, Constantino, el emperador, fundó la religión pagana romana con el cristianismo bíblico. Fundó esas dos religiones. La religión pagana romana tenía una serie de misterios, una serie de enseñanzas, de ocultismo, que al final de cuentas su raíz es el satanismo, como las religiones ocultistas de cualquier tipo, y él la fundó junto con el cristianismo, con algunos que se dieron. ¿Qué pasó entonces? Empezó a haber privilegios, porque ya el cristianismo era religión oficial del Estado, pero no fue el cristianismo de las catacumbas. No eran los cristianos que tenían que dar su vida, que vivían de manera sencilla,
que vivían la palabra y que la practicaban con su vida y que los reconocían como cristianos, no porque ellos dijeran que eran cristianos, los reconocían por cómo vivían. No porque decían, yo mira, traigo mi Biblia, soy cristiano, yo voy a esa reunión. No, ellos les decían, tú eres cristiano porque tú vives de esta manera. Entonces, se quitó todo eso, él empezó a dar privilegios a los que formaran parte del cristianismo, entre comillas, y entonces mucha gente empezó a hacerse cristiana, entre comillas, como hoy también hay muchos cristianos, entre comillas, igualmente. Porque ya no había que cargar cruces, ya no había que pagar precios, ya no había que vivir en santidad, y entonces como la gente era reacia a cambiar su religión, pues empezaron a cambiar los simbolismos, ¿verdad? Entonces, en lugar de la fiesta, por ejemplo, de la famosa Navidad, en lugar de la fiesta al dios Júpiter, que era una fiesta del solsticio de invierno, cuando el sol está en su parte más lejana de la Tierra, supuestamente nace el sol, pues en lugar de Júpiter ahora decimos que nació Jesucristo. Y ahora en lugar de la fiesta fulana, pues le cambiamos el nombre y decimos que ya es tal festividad cristiana. Entonces empezó a hacer una mezcolanza a tal grado que ya después ya no se sabía hasta dónde llegaba el paganismo y dónde empezaba el cristianismo. Eso es el catolicismo romano que hasta hoy estamos viviendo. Y eso no es lo que Jesucristo fundó. ¿Sí? Jesús nunca puso papas, nunca puso padres, nunca puso confesionarios. Jesús nunca le dijo a la gente que hiciera penitencias. Jesús nunca habló del purgatorio. Jesús jamás le dijo a nadie que le diera dinero para predicarle. Nunca dio ninguno de los sacramentos a ninguna persona. ¿Sí? Jamás. Entonces la Iglesia Católica no fue la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Sí? Cristo fundó una iglesia basada en su propia persona. Y esa es la iglesia que hasta hoy ha prevalecido a través de la historia. Y también es importante ver que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo, sobre esta roca edificaré la iglesia fulana de tal. Sobre esta roca edificaré la denominación sultana de tal. No. No dijo, sobre esta roca voy a crear el grupo tal. No. Vemos una cosa, no importaba su nombre. El nombre no era lo importante. Lo importante era que tuviera una base y que esa base fuera Cristo. ¿Y por qué era importante eso? ¿Y por qué bastaba eso? Porque Jesús dijo, cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, descendieron vientos, y su casa cayó, y fue grande su ruina. Pero cualquiera, dijo él, que oye mis palabras y las hace, no dijo está de acuerdo con ellas, no dijo cualquiera que las oye y dice amén, no. Cualquiera que las oye y dice sí me gusta, no. Que las oye y las hace, las pone en práctica, ese será comparado a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál era la característica entonces de esa iglesia? Personas que iban a vivir el cristianismo. No simpatizantes, no gente que está de acuerdo mentalmente, pero que vive de otra forma. Eso no es la iglesia. Podrán estar dentro de un local, pero eso no es la iglesia. ¿Sí? El que te metas a un garage no te hace coche, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver. Cuando el que te metas a un local donde se predica la palabra, no te hace cristiano. Y mucha gente piensa que sí, que por pertenecer a un lugar, por tener una membresía, por tener un puesto o un cargo, eso les da el derecho a llamarse de eso. Pues no. Eso es un error de concepción y de práctica garrafal. El nombre no es importante. ¿Te acordarás quizás de la Torre de Babel? Habrás leído en Génesis capítulo 11, cómo los hombres tenían una mentalidad y dijeron, vamos y hagámonos una edificación que llegue hasta el cielo. ¿Eso te habla de algo? Ellos querían llegar al cielo por sus propios medios. Ay, queremos a Dios, nosotros podemos hacerlo. Sí, y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Esa era la consigna de ellos. Y dice la Biblia que Dios vio eso desde el cielo y le desagradó. Él dijo, no, eso no está bien. ¿Quieren llegar al cielo sin mí? ¿Se van a perder? Dios no lo hizo porque fuera egoísta o algo, lo hizo porque sabe que el hombre se va a perder. Eso no sirve. ¿Y qué hizo Dios? Confundió su lenguaje. No pudieron hacer nada, simplemente se quedó su obra inconclusa. La Torre de Babel, hoy conocida. Hecha con ladrillos de piedra, con ladrillos de barro cocido, ¿verdad? Obra de hombre, cuadraditos, muy bonitos quizás, pero eran obra de hombre. Y los altares que se edificaban a Jehová eran de piedras sin labrar. Eran de piedras que no tenían labranza humana. Esto no va a ser tocado por el hombre. La iglesia no tiene que ver con organización humana. No que no hay organización, ¿verdad? Es muy diferente. Pero no, la iglesia no la hace una organización humana. Tenían sus ladrillos de barro cocido, ¿verdad?
que el hombre hace, dijo, no, eso no sirve, con eso no van a llegar al cielo. Es una imagen muy profunda, lo que pasó en Babel, que nos explica que el ser humano no puede por sus medios llegar a Dios. Es que yo hice mi iglesia, pues sí, es tu iglesia, pero no la iglesia de Cristo. Es que yo tengo mi religión, pues sí, mucha gente me dice, bueno, es que yo quiero escuchar la palabra, pero yo no quiero dejar mi religión. Pero no la deje, no hay ningún problema. Siga con su religión, simplemente escuche y aprenda lo que la Biblia dice. Dios no está peleado con su religión, tenga su religión, no importa. La religión no sirve para nada, es un pasatiempo, es un hobby quizás. La religión no sirve. ¿Sí? Lo que sirve es Cristo, y Él es quien da las pautas para que una persona pueda llamarse cristiana. Vamos a ver Apocalipsis 3, verso 1. Lo importante entonces no es el nombre. Aquí vemos un texto que nos habla de esto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Además, este texto es importante porque habla de una reprensión a una iglesia cristiana. No es un grupo religioso, no es una iglesia cristiana. Y aún esa iglesia cristiana, ¿verdad? Dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No sirve tu cristianismo. Perdiste la esencia de la base. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Hoy también tenemos personas que están preocupadas por el nombre, ¿verdad? Y le llama entonces la iglesia fruto abundante. Van 10 personas, ¿no? Los domingos. La roca de los siglos se llama otra iglesia. Y la gente no vive fundada sobre esa roca. Tienen nombres. Ebenezer, Bethesda, yo no sé. Cualquier nombre pueden tomar. Bueno, eso no es lo importante. No es lo importante. No es lo que Jesús dice. Bueno, es que como esa iglesia tiene el nombre correcto, entonces ahí debes congregarte. Eso no importa. No importa si tiene nombre, si no lo tiene. Lo que importa es lo que hay adentro de ella. ¿Sí? ¿Qué te importa más cuando vas a comprar un aparato? ¿La marca o la función que haga? Encuentres la función, ¿verdad? Si es marca muy buena, pero te sirve mejor el que te cuesta la quinta parte, pues oye, aunque no tenga la etiqueta, pues mejor me compro ¿no? Porque hace lo mismo, tiene la misma calidad, no sirve eso. Entonces, no tiene un nombre específico, sino que lo que la diferencia o lo que la hace ser lo que es son sus características internas. Eso no importa. Tiene un nombre de que están vivas, pero están muertas. Están muertas. El nombre no importa. El nombre no importa, no hace ninguna diferencia. Entonces, está edificada sobre la roca, no sobre ningún hombre, no sobre las profecías de alguien, ¿verdad? Que aparte de la Biblia dijo que tenía una profecía y que él vio una visión. Esa es una persona que diga, esa es una persona mentirosa. Pero es que su revelación fue de Dios, es que él vio, es que él sintió, pues será lo que sea. Pero solamente hay una roca, no hay dos. La roca es Jesucristo y su palabra, no hay otra. No emociones, no sentires. Aún Pedro mismo dijo, tenemos la palabra profética más segura. Más segura que ¿qué? Que cualquier cosa. Tenemos la palabra profética, la que nos puede llevar a Dios de manera segura. Y si no llego, si te fundas tu vida en esto, no tienes ningún problema en creer que no vas a poder llegar un día a ver a Dios. Siguiente característica de esa iglesia, es una iglesia ofensiva o que toma la iniciativa. Ofensiva. Jesús dijo de esa misma iglesia, y es curioso entenderlo, dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. ¿Qué se refería a puertas? La puerta es la entrada a algo. Él decía, bueno, los embates del infierno contra esa iglesia no van a prevalecer. Cuando la iglesia católica se funda, las puertas del Hades prevalecieron sobre una parte de la iglesia que había. Porque mucha gente que sí era cristiana realmente, se vendió. Porque dijo, pues ahora ya me van a dar dinero. Ofrecía dinero a los que eran predicadores. Le daba dinero a la gente para que se hicieran parte de la iglesia. Algo así como un partido político más o menos. Una religión popular. No prevaleció. Obviamente los que eran cristianos, cuando Constantino hace su propia religión de él, los que eran cristianos se apartan totalmente. Dicen, no estamos de acuerdo, esto no es de Dios. Y entonces ellos entendieron. Satanás no pudo contra esta iglesia, porque literalmente los primeros cristianos, la iglesia que conquistó ese mundo, puso de rodillas al imperio romano. En menos de 300 años,
el mundo entero fue lleno del Evangelio. Fue lleno. No había micrófonos, no había televisión, no había internet, no había autos, no había electricidad. Y esa gente sencilla, muchas de ellas sin letras, sin instrucción teológica, sin seminarios, sin títulos rimbombantes, ¿verdad? Ellos fueron los que evangelizaron ese mundo entero. Y casi, decían algunos historiadores, que si los cristianos desaparecieran del Imperio Romano, esto en el siglo III, ellos decían literalmente se quedaría medio desierto el imperio. Calculan que quizás la mitad o poco más de la mitad de las personas que componían el Imperio Romano eran cristianas. Obviamente no lo eran abiertamente, porque ser cristiano en algunas épocas implicaba ser muerto instantáneamente. No tenías opción absolutamente a nada. Entonces, la iglesia que Jesús fundó es una iglesia ofensiva. Es una iglesia que toma la iniciativa. No es una iglesia que está encasillada en 4 paredes, que es otro grande error. ¿Cómo va a prevalecer contra el Hades, contra el infierno, si no sale a conquistarlo? Hay un principio espiritual que en toda la Biblia se ve. El principio dice lo siguiente: el que no conquista es conquistado. Si tú no estás conquistando en tu vida, seas o no seas cristiano, si no eres cristiano, si no estás conquistando tu mente, si no estás conquistando tus pasiones, si no estás conquistando tu familia, si no estás conquistando tus hijos, y si eres cristiano, si no estás conquistando almas, si no estás teniendo el reino de Dios en tu vida, tú vas a ser conquistado. Es un principio. Es vencer o morir. No puede haber, pues yo en medio, yo voy atrás. O vences o mueres. O vences o mueres. La iglesia que Jesús fundó conquistó. Conquistó. Siempre iba adelante. ¿Se ha fijado usted que los primeros cristianos no fundaron iglesias? ¿Se ha fijado que no compraron terrenos y se pusieron allá a edificar? ¡Ay, mira esto! No se hizo eso. Después, por la necesidad que llegó a haber, se llegó a hacer. Pero la iglesia no estaba encasillada al lugar. Es más, las primeras iglesias eran un lugar de adoración solo para los cristianos. ¿Sabía usted que los primeros cristianos, el primer día de la semana, el domingo, solamente se reunían los puros discípulos? La gente inconversa no iba los domingos a la iglesia, como se le llaman. Los domingos era un día de predicación para los discípulos, era un día de tomar la cena del Señor, de alabar a Dios, de compartir junto el alimento, y la gente después iba a sus casas. Era un día de reposo para ellos. Y entre semana, los cristianos iban en casas, en células, abajo de un árbol, en cualquier lugar, y predicaban la palabra de Dios a la gente, a los gentiles, a los judíos, a quien fuera. No había locales, no había iglesias, porque no había un énfasis. Eso no era lo importante, pues. No era lo que importaba, no era lo que hacía a la iglesia. Entonces, es una iglesia ofensiva. Ofensiva, es muy importante. Que no conquista, es conquistado. Si en tu vida no conquistas, tú vas a ser conquistado. De veras, te lo digo. Y es más, si no has conquistado de seguro, ya ha sido conquistada tu mente, tu vida. ¿Tienes dominio propio? ¿No tienes facultad para hacer lo que es correcto? Has sido conquistado. Es un principio espiritual. En tercer lugar, la iglesia que Jesucristo fundó está compuesta por gente salva. Vamos a ver Hechos 2:47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es muy importante aquí este punto. Habían de ser salvos. Si Dios permite, la próxima semana vamos a explicar, a dedicar la predicación, a explicar cómo es el carácter de una persona cristiana. Es decir, cómo es la persona que forma parte de esa iglesia. Entonces, está compuesta por gente cristiana, salva, nacida de nuevo, convertida, perdonada de sus pecados, nacida de nuevo, como le quieras llamar. Es diferente un simpatizante que un convertido. Hay gente que piensa que el domingo, toda la gente que entra a un lugar que se llama iglesia, que le llaman así incorrectamente, aunque coloquialmente la gente entiende, ¿verdad? La iglesia entiende como el local. Dices que todos ahí son cristianos. Bueno, no, eso no es así. Aquí hay gente que son cristianos, hay gente que son simpatizantes, hay gente que le gusta escuchar la palabra de Dios,
pero no ha hecho un compromiso de seguir a Cristo. ¿Sí? Quizás es tu caso, estás quizás dudando, estás luchando contigo mismo. Tú puedes decir claramente, pues yo no soy cristiano, porque mi vida demuestra que yo no soy cristiano. Entonces, no toda la gente es cristiana. ¿Sí? Como te dije hace rato, el entrar a un lugar donde se habla la palabra de Dios no te hace cristiano. Tus hechos son los que te autorizan por Dios a llamarte cristiano, ya que los demás, que es lo más importante, que los demás puedan ver que tú eres cristiano. ¿Qué sirve que tú lo digas, no? Eso no sirve de nada. Entonces, está compuesta por gente cristiana, gente que es salva de sus pecados, gente que ha salido fuera del mundo, que responde a la autoridad de Dios, y esa gente es la iglesia. Pero entonces, el que es simpatizante, el que le gusta mucho y que está de acuerdo en todo y que está interesado, pues es eso, es un simpatizante interesado. Si Dios ya le perdonó sus pecados a esa persona, entonces también forma parte de esa iglesia, aunque no tenga una credencial de miembro. La iglesia, cuando hablamos de iglesia, hablamos de un cuerpo único que está en todo el mundo. ¿Sí? Un cuerpo, ahorita vamos a tomar ese punto. También es importante que la iglesia que fundó Cristo tiene crecimiento espiritual y numérico, siendo más importante el crecimiento espiritual. Hoy en día está al revés. Lo más importante es el crecimiento numérico. Entonces, ¿qué se hace? Se le predica a la gente doctrinas que atraigan multitudes. Claro, si tú pones ahorita aquí afuera, se van a regalar cervezas al rato, te he puesto que te llegan 500 personas. ¿Y ya por eso tienes una gran iglesia? No, ¿verdad? Eso sería un fraude, es más. Entonces, no porque vaya un montón de gente, ya eso, ay, mira, es que ahí va mucha gente. Pues quién sabe por qué llegan, a lo mejor les prometen que van a ser ricos. La gente avariciosa va a llenar esa iglesia, va a llenar ese local, si entendiendo el término. Entonces, eso no es. Lo importante es el crecimiento espiritual de la gente que está dentro de ella. Pero, ¿y si van 15,000 personas? Jesús dijo, muchos son llamados, pocos son escogidos. Son pocos los que se salvan, Señor. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Cristo mismo, en 3 años y medio de predicaciones, con milagros, con sanidades, con resurrecciones, con cosas que jamás se habían visto en todo Israel, ni aun los profetas mismos que habían hecho también milagros, en esos 3 años y medio, tuvo 120. Hoy cualquier persona que pudiera hacer milagros de manera constante en 3 años, hay una iglesia de no sé cuántos millones, por las puras señales. Bueno, ¿por qué Jesús no tenía una iglesia tan grande si hacía tantos milagros y señales? Era muy sencillo. A Jesús no le interesaba cuánta gente lo siguiera. A él le interesaba que la gente que lo siguiera entendiendo su llamado. Siempre Cristo, cuando veía multitudes, como que él decía, ya hay mucha paja. Se volteaba y decía, el que no deja padre y madre, hijo, hija, y que los ama más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que no se niega y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y muchos se iban. Jesús constantemente pasaba una coladera, un sedazo. Decía, vamos a ver qué es trigo y qué es paja. Se quedó con 120. Es poquito, ¿no? 3 años y medio. Milagros, sanidades, multiplicación de alimentos. Dale tú hoy de comer en una plaza, vete al Zócalo y dale de comer a 20,000 personas tú. Mañana te votan, te hacen por presidente, va que tú seas presidente. Dale de comer a 5 millones. Multiplícales el pan de manera milagrosa. No, ¿para qué queremos presidente? Que este nos va a dar de comer. Jesús no lo hizo. Él no quiso la cantidad. Entonces, no es importante la cantidad más que la calidad de las personas. Si hay mucha gente y esa gente es espiritual y es gente cristiana convertida, bendito sea el nombre de Dios. Pero usualmente eso no está. Y cuando llega a estar es porque hay grande oposición en la iglesia. En China, por ejemplo, hay una iglesia cristiana, realmente cristiana, te lo voy a explicar por qué, que se calcula que tiene aproximadamente 70 millones de miembros. Es la iglesia más grande que jamás ha existido en un país. También porque China es el país más poblado de nuestro planeta, tiene más de 1,200 millones de personas. Sin embargo, la gente se convierte a un ritmo aproximadamente de 10,000 personas diarias en China. Ahora, ¿dónde está la iglesia de China? No la he visto, nunca he visto el periódico, no he visto sus reuniones, ¿dónde se congregan? Ahí está el problema. No se congregan en ningún lugar. China es un país comunista. China
es un país que no permite la libertad de culto ni de expresión. Si tú quieres ser cristiano allá, y quieres ir como turista, y tú eres bautista, presbiteriano, pentecostal, lo que tú gustes, y quieres reunirte en China porque vas a trabajar allá, te dan una iglesia para que te congregues. Y puedes ir a una iglesia quizás, y en una ocasión una persona decía en Rusia, oye, qué glorioso, hay una iglesia de 1000 miembros en este lugar. Efectivamente había 1000 miembros, nada más que era la única iglesia para toda la ciudad, una ciudad que tenía más de 2 millones de personas. Pues por eso había 1000 miembros. Y esas iglesias que están en los países comunistas, que hoy ya son pocos, son iglesias controladas por el gobierno. El gobierno designa al pastor, el gobierno vigila de cerca la actividad de los cristianos que están dentro de ella. Si alguno es demasiado fervoroso y empieza a predicar, tranquilito, acuérdate que estás aquí bajo ciertas reglas, ¿sí? Entonces, son espiados, no tienen libertad, y hay iglesias que están solamente a la vista para dar una pantalla, como que hay libertad y como que hay derechos humanos, y hay libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero la iglesia que está en China, de la cual yo me refiero, no es esa. La iglesia que está en China es una iglesia casi idéntica a la de las catacumbas de los primeros siglos. Por cuanto ser cristiano ahí es un delito, si tú predicas eso es un delito, tú no puedes ir a la calle y predicar con una Biblia y un megáfono, porque te llevan a la cárcel. Si persistes en hacerlo otra vez, a la próxima te van a golpear y te van a decir que no lo hagas. Si sigues y persistes haciéndolo, a la que sigue te van a torturar o van a ir contra tu familia para que tú dejes de predicar. Y si no haces caso a la que sigue, te van a matar. Entonces lo que pasa en China es que la gente se congrega en bosques, se congrega en casas, se congrega en lugares en las noches, han hecho cavernas, ellos mismos que han cavado, donde puedan reunirse con libertad, lugares muy inapropiados obviamente, cavernas en cerros, en montes, donde los pastores que hay ahí, pues no creas tú que van a un seminario porque no hay seminarios, no hay ningún seminario teológico en China. Son personas cristianas que se convierten un día y dicen yo quiero servir a Dios, saben que servir a Dios allí implica arriesgar su vida, y otras personas que están dedicadas especialmente a capacitarlos, que a veces son misioneros norteamericanos, o de algunos países, que todavía hay cristianos en algunos países donde ha llegado una apostasía tremenda, se dedican a instruirlos. ¿Qué les dan? Una instrucción durante 3 semanas, 16 horas al día, ¿sí?, de doctrina bíblica básica. No tienen tiempo de ver si Apocalipsis es la revelación, si la tribulación, no tienen tiempo de ver eso. Tienen que ver lo que es el arrepentimiento, la fe, la santidad, la consagración de los cristianos y cómo conquistar almas para Cristo. Es todo lo que ven ellos. Ellos son los que se dedican a predicar. Gente con pocas Biblias, porque no tienen casi Biblias en China, están prohibidas pasarlas, donde las Biblias a veces se deshojan, para que cada miembro tenga una hoja, la lee y luego la comparte con otro de los miembros de la iglesia, para poder leer otra parte de la Escritura, porque no hay Biblias ahí. No me imagino cómo va Dios a juzgar en el día del juicio, cuando tengas una de estas en tu mano y no la hayas leído. Y en China la gente se dividía en las hojas para leerlas una por una, porque no tenían acceso a un libro completo para ellos. Hay un crecimiento numérico impresionante. Aproximadamente 10,000 personas se convierten, y esto dicen organizaciones, no recuerdo el nombre, de una organización misionera norteamericana, que llega allá a través de la radio y a través de métodos clandestinos, literalmente. Digo, clandestino es meter Biblias, eso es clandestino, ¿sí? Para Dios eso no es clandestino, obviamente. Entonces, lo importante es el crecimiento espiritual de las personas. Y cuando hay crecimiento espiritual, usualmente es cuando hay oposición o persecución. Cuando no hay, usualmente tiende a haber un relajamiento en lo que la Biblia habla. Entonces tiene un crecimiento espiritual y numérico. Y también es importante, como siguiente punto, que no importa el lugar en donde esté congregado. Vamos a ver Romanos 16, verso 3 al 5. Dice la Escritura: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El apóstol Pablo está mandando saludos a 2 colaboradores, Priscila y Aquila, un matrimonio, y después dice, saludar en el verso 5 a la iglesia de su casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa. Allí había una iglesia cristiana.
¿No tenían un local grande? No, no tenían un local grande. ¿No tenían una capilla, una parroquia? No, no tenían. No tenían dinero para construirla. O era muy poca gente y no podían ellos construir una edificación para congregarse ellos en ese instante. No había problema. La iglesia estaba en su casa. ¿Sí? La Biblia misma dice que los apóstoles no cesaban de predicar públicamente y por las casas acerca de Jesucristo. Públicamente y por las casas. Había una obra en los hogares. Las personas prestaban sus casas, ahí se congregaban otras personas más y se hacía una iglesia. Entonces no importa el lugar, no tiene que ser un edificio específico. ¿Puede ser este local? Pues sí, puede ser este local. Estamos protegidos de las inclemencias, del aire, del viento, tenemos privacidad, es apropiado para poder exponer la palabra de Dios. Pero si fuera un lugar más chiquito y más incómodo, pues si cumple la necesidad, es un lugar adecuado. Recuerda que la iglesia no es la construcción, la iglesia es la gente. Esto es un local de reunión, nada más. Es un local, punto. Que además es rentado, por cierto. Puede ser un local, no propio. Puede ser un lugar más arreglado. Puede ser propio, si se puede. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero no que sea eso el afán de la gente, en lugar de ver por las necesidades más importantes, ¿verdad? ¿Qué importa eso? Puede ser en un bosque, en un parque, en una casa, en una cárcel. Ahí puede haber iglesias, porque la iglesia es la gente. Lo importante no es el lugar. Entonces, no es el local lo que hace la iglesia. Los cristianos son los que forman la iglesia. El local simplemente es como el cascarón, para que me entiendas. Lo que importa es lo de adentro, ¿verdad? Eso es lo que importa realmente. Entonces, es muy importante esto de la unidad. Es difusora de la verdad del evangelio también. Hay una unidad, sí es cierto, en el reino de Dios. Solamente hay una iglesia que fundó Jesucristo. Pero entonces, ¿cuál es? En México hay como 6,000 asociaciones religiosas registradas. ¿Cuál de todas? ¿A dónde me voy? Yo a veces entiendo la mentalidad de las personas que me dicen, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué hago? Le digo, lee tu Biblia. Puedo dar pautas para que entiendas, pero lee tu Biblia. No te digo, ve aquí porque vas a decir, no, es que de seguro ahí tú tienes, es tuyo o algo. No, no, tú tu Biblia. Y tú eliges. Tú vas a dar cuentas por lo que tú elijas, no por lo que yo te diga. Tú eres responsable de tu vida. ¿Sí? Tú eliges. Lo importante es lo que está viviéndose dentro de ella. ¿Cuál es? ¿En dónde? Jesús nunca dijo lo que había que hacer en cada circunstancia de la vida. Él no dijo el día que te subas a un microbús y alguien te ofenda. No dijo, porque no podía en la Biblia, en ningún libro del mundo podría inculcarse cualquier situación que cualquier humano viva. Lo que hizo Dios fue dar principios claros. Y en base a esos principios, entonces se podía juzgar lo que fuera falso. Te voy a poner un ejemplo para que entendamos la importancia de tener un principio claro y un punto de referencia de justicia. Imaginemos que existen las monedas de 500 pesos, que no existen, quizás pronto existan, así como va todo, pero bueno, hoy no existen las monedas de 500 pesos. Si yo te dijera y te pusiera dos monedas, una junto a otra, te dijera, dime cuál es la moneda verdadera, y tú jamás has visto una moneda de 500, tendrías una grande dificultad para decir cuál es la moneda verdadera de 500, porque no sabes qué es verdadero. Pues bueno, es que se parecen mucho, es que nomás una es plateada y otra es dorada, pero como no sabes, nunca la has visto, pues no puedes saber cuál es verdadera. ¿Sí? Lo que Dios hace en la Biblia es darnos principios de justicia. Dios nos dice cómo es una iglesia que Él funda. No te dice, va tanta gente, está en tal lugar, la gente se viste de aquí. No te dice eso. Te dice, la gente vive de una manera. Tiene ciertas cualidades o características. Si tú sabes las características bíblicas de una iglesia, no tendrás dificultad en descartar, primeramente, lo que no es una iglesia cristiana. Eso es lo más importante. Y podrás entonces saber qué es una iglesia cristiana. Eso es lo más importante. Y podrás entonces saber qué es una iglesia cristiana. Por eso es importante conocer principios de la Biblia. Si tú no los tienes, ¿a dónde vas? Pues a donde te guste más, a donde tú te sientas mejor. Pero recuerda que la iglesia no es un lugar para que te sientas bien, es un lugar para que sirvas a Dios. Y a veces servir a Dios implica que te sientas mal, sobre todo cuando Dios te confronta con tus pecados. No te vas a sentir bien. Si tú lo que buscas es sentirte bien, bueno, hay muchos lugares, muchos clubes sociales que se sobrenombran iglesias, donde tú puedes sentirte bien. Donde te van a hablar bonito, donde te van a dar terapias
de autoliberación, donde te van a enseñar a cómo vencer la pobreza, a cómo salir de todos tus problemas con un chasquido de dedos. Te van a enseñar todo eso. Si quieres eso, puedes buscar eso. Pero que te quede bien claro, eso no es una iglesia cristiana, porque no es el propósito que Jesús tenía cuando Él fundó la iglesia. Si tú conoces lo que es verdadero, ¿y qué es verdadero? Jesús dijo, tu palabra es verdad. Puedes discernir lo que es falso. Tú ya conoces los billetes de A20, ¿verdad? Yo te presento un billete de color azul de A20, de un azul más subido que el normal, así este es falso, porque el de A20 verdadero es este. Si te presento un billete amarillo de A20, digo, mira, este es un billete de A20, no es cierto, estás engañando. Te lo juro que es verdadero, te lo juro. Pues júrame lo que quieras, pero estás mintiéndome, porque el billete de A20 es azul. No es cierto, te dijeron mal, mira, fíjate, tiene el mismo número, tiene el mismo dibujo. Sí, pero es que no es igual, no es azul. Estoy dramatizando para que entiendan lo importante de conocer esto. Pues sí, habrán 15,000 personas. Sí, tendrán un local excelente. No, pues sí, tendrán una estación de televisión, si es posible. Tendrán lo que sea. Es que ahí se levantan muertos, se sanan los enfermos. Jesús no dijo que eso era sinónimo de una iglesia. Vamos a ver más adelante. Pues sí, habrá todo eso, pero no concuerda con lo que Jesús dijo. Qué importante es conocer lo que la Biblia nos habla. Si no lo entendemos, fácilmente podemos ser engañados. Ven, mira, a mi iglesia te invito, aquí hablamos la verdad, aquí hablamos todo lo que la Biblia dice. Creemos que cada uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Está bien, quiero ver. ¿Qué pasa? Que no conoce la Biblia, rápido se extravía, rápido se equivoca. Pronto no tiene de dónde agarrarse, no tiene referencia de dónde tomarse y desde ahí poder ver qué es lo que hay ahí. Siguiente punto. También la iglesia que Jesús fundó es defensora de la verdad del Evangelio. Vamos a ver 1 Timoteo 3, verso 14. Esto te escribo, dice el apóstol a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Una función importantísima, quizás que ahora se ha vuelto prominente o primordial, es defensa y baluarte de la verdad. Ya cuando el apóstol Pablo predicaba, y más aún cuando el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles en morir, predicaba, ya había muchísimas doctrinas que estaban entrando, más bien herejías, a la iglesia. Había personas que eran gnósticos, había otros que eran también maniqueos, había otros que eran griegos, etc. Tenían muchas filosofías que querían mezclar con el cristianismo. Y ya se empezaban a generar ciertas podemos llamarle controversias doctrinales sobre la Biblia. Por ejemplo, para que usted tenga idea, ya en los tiempos de Juan ya era muy difundida una doctrina, herejía, que decía que Jesús no vino en carne realmente. El Jesús que vimos vivió sin pecado, sí vivió sin pecado, pero vivió sin pecado porque era un espíritu. Nada más que tenía la facultad de ser como un hombre carnal, pero era realmente un espíritu. Realmente no estaba encarnado, como decían. Entonces, era un pensamiento gnóstico mezclado con muchas filosofías griegas. Había por ahí ya herejes como Marción y otros más, de los cuales habla Cesareo en su libro acerca de la historia eclesiástica. Y él habla de cómo ya empezaban a introducirse ciertas herejías a la iglesia cristiana. Entonces, había ya muchos intentos por quitar la esencia del evangelio y trasladarla a otro lugar. Por ejemplo, también, usted ha leído la epístola a los Gálatas, quizás. Esta epístola viene en el contexto de una iglesia que, habiendo sido fundada entre gente que eran gentiles, o sea que no eran judíos, y habían creído en Cristo, se habían arrepentido, habían creído en el perdón de los pecados a través de Cristo. Después llegaron ahí unos judíos que también decían que eran cristianos. Nada más que estos judíos les dijeron, bueno, sí, ya creíste en Cristo, pero aparte tienes que guardar las leyes del Antiguo Testamento para que seas salvo. Si no, no puedes ser cristiano. Entonces entraron en una confusión. A ver, entonces, no es que sí, porque es parte de la Biblia, son los profetas y pues hablaban de eso, Moisés dijo todo esto. Entonces los Gálatas empezaron a tomar ciertas costumbres de los judíos,
a mezclarlas con su cristianismo, ¿sí? Como evitar la carne de puerco, evitar las cosas que decía el Antiguo Testamento, ver el sábado, que había sido roto como día de reposo por los cristianos, lo empezaban a ver como una obligación, y entonces empezaban a quererse circuncidar también, empezaban a querer hacer ciertas ceremonias, y entonces Pablo dice, ¿qué están haciendo? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Dice, no, Jesús nos perdonó no por obras de justicia, no nos perdonó porque hiciéramos cosas, sino por su misericordia, por el don del perdón a través de su sangre, y empieza ya a ministrarlos, porque había una herejía que estaba metiéndose en la iglesia de Galacia. Por eso es importante que la iglesia, una de sus funciones muy importantes, que va a ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia que fundó Jesucristo es columna y baluarte. ¿Qué es una columna? Usted quizás podamos traer a la mente por un momento un castillo medieval, un castillo grande con sus portones, con un río alrededor, y los castillos están basados en columnas para su edificación lateral. Esas columnas son torres que sobresalen por encima de la edificación, que tienen dos funciones. Número uno, dar cimiento a las paredes internas de la ciudad, y número dos, funcionar como lugar de vigía y de ataque cuando venga un ataque enemigo. Entonces, una persona que está en una columna que está puesta a 15 metros de altura, tiene ventaja para atacar a una persona que está hasta abajo. Le puede arrojar cosas, le puede, etcétera, tomando la idea como de una cuestión de ataque. Eso es una columna. Y un baluarte es algo parecido. Es una construcción que, por ser tan fuerte, no se puede tomar de manera fácil. Es algo muy difícil de tomar, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, nos dice qué función va a ejercer. Va a ser un muro y va a ser una defensa férrea, durísima, contra todo lo que no sea la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Esto es la verdad, la Biblia, las palabras de Jesucristo, tal cual están escritas ahí. Entonces, columna y baluarte no de una doctrina, no de mi denominación, no de mi iglesia, no de mi confesión de fe, no de mi apóstol, no. Columna y baluarte de la verdad. El Salmo 119, verso 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra, ¿qué es verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. Porque hoy hay quien dice que solo el Nuevo Testamento es para los cristianos y el Antiguo ya no, porque era para los judíos. La suma de tu palabra es verdad. Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la palabra de Dios es inspirada y útil para redarguir, para instruir al hombre de Dios, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. 1 Timoteo 2:15. Toda la palabra, todas las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Qué va a defender entonces una iglesia? Las doctrinas básicas del cristianismo. Es lo que va a defender, y es lo que a lo largo de la historia la iglesia cristiana siempre ha defendido. Cuando la iglesia católica se fundó, los cristianos dijeron, nosotros no le entramos aquí, porque aquí ya no está la verdad. Aquí ya hay una mezcolanza. Y lo adulterado ya no es lo que dice ser. Si a ti te venden leche, pero le ponen un vasito de leche a tu litro de leche, eso ya no es leche. Es una mezcla de agua con leche, o de leche con agua, como lo quieras ver. Si tú quieres seguir a Cristo, pero tú vas a creer la Biblia más otro libro, o voy a creer la Biblia más lo que diga el pastor, o voy a creer la Biblia así, más lo que le revele Dios al profeta sultano mengano, eso ya no es la verdad. La Biblia por sí sola se basta, y es suficiente para guiarte a hacer la voluntad de Cristo agradable y perfecta. Entonces la iglesia va a defender la verdad. ¿Cómo la va a defender? A través de los escritos. En los siglos, por ejemplo, eso es una forma. En el siglo III después de Cristo hubo grandes apologistas cristianos. Y ellos lo que hacían era defender la fe de los ataques que sufría de parte de herejes, de apóstatas, de gnósticos y de muchas corrientes filosóficas que había ya en ese tiempo. Y hubo hombres como Justino Mártir, que así se le conoce, que es un padre de la iglesia, que hoy es un santo en la iglesia católica, que él dedicó gran parte de su vida a hacer escritos, de los cuales hoy todavía se conservan muchísimos, que tendían a combatir ciertas herejías. ¿Y qué hacían? Eran inflexibles porque tenían un fundamento que era la Biblia. No decían, bueno, pues cedemos. Con que tú aceptes a Cristo y yo también, pues ya somos hermanos. Vamos, espérate. Aquí hay un fundamento. La vida de un cristiano es esto y esto. Y Jesús vino en carne y Jesús enseñó esto. Él dijo que el que no vivía así no podía llegar al reino de Dios. Y él dijo que un cristiano además hacía esto, aquello y lo otro. Tenían bases bien claras. Y esas bases iban formando como un muro alrededor de la iglesia.
Y cualquiera que no tuviera esa medida o ese canon, como se le llama, no podía ser parte de la iglesia. Era muy sencillo, pero a la vez también requería un grande valor y requería sobre todo que fueran personas convertidas las que defendieran esa verdad. Vamos a ver Judas, verso 3 y 4. Judas también es una epístola que está dirigida en un tiempo de grandes herejías ya dentro de la iglesia. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y nos da además la razón de por qué hay que hacerlo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y te dice, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es una epístola que está exhortando, y quiero retomar ciertos puntos. Fíjese, como primeramente dice, acerca de nuestra común salvación. Habla de una salvación en común, era gente que estaba de acuerdo en algo. No era gente que decía, pues yo creo esto y yo aquello, pero pues todos creemos en Cristo y todos somos uno. No, eso no es cierto. Común salvación. Me ha sido necesario exhortaros que contendáis, dice, ardientemente. No bueno, pues está bien, si no crees estar, estoy de acuerdo. Ir a contender con ciertas personas y por ciertas cosas, por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Vamos a dejar hasta ahí. Bien. Los cristianos primeros tenían que enfrentar muchísimas enseñanzas que eran totalmente opuestas y ajenas al cristianismo. Ellos tenían que contender. Contender significaba luchar en contra de. Eso es contender. ¿Sí? Contender. Ardientemente dice. Pero dice por qué. Por la fe que fue dada una vez. No por la fe que le reveló el apóstol sultano, no. Por la fe que le fue dada una vez a los santos. La fe de Cristo. Por la fe que Cristo trajo cuando Él fue crucificado y todo lo que enseñó en su vida y todo lo que mandó a los discípulos. Por esa fe hay que contender. No hay nada nuevo en la Biblia. No hay ninguna cosa por escribir. Todo ya está escrito. Lo que tenemos solamente que hacer es descubrirlo, entenderlo. Y ya, nada más. No hay que hacer más. Entonces, ellos tenían que contender. Y dice claramente, algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué es entrar encubiertamente? Es entrar disfrazado. Yo también soy cristiano. Yo también acepté a Cristo. Yo también soy hijo de Dios. Y cuando tú no tienes bases para saber qué es cristiano o qué no, pues está bien, ¿no? Pues es cristiano, pues amén, es cristiano, qué bueno. Gloria a Dios, aleluya. Y luego el cristiano te roba, ¿verdad? Y luego va y te traiciona y luego te engaña. Pues es que dijo que era cristiano. Pues yo también puedo decir que soy Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y no por eso soy Napoleón Bonaparte, estaría demente. A ver, pues pruébame que eres Napoleón Bonaparte. Estás loco, ¿sí? Porque no puedes decir que eres una cosa que tú no vives. Soy Napoleón y yo juego con mis ejércitos aquí en mi mesa. Igual mucha gente es cristiana porque dice que es cristiana ella. Dios dice que es cristiana. No, ella dice que es cristiana. Bueno, ten mucho cuidado. Que luego suceden malos testimonios, luego suceden cosas, y luego la gente se amarga, ¿verdad? Bueno, pero Dios no tiene la culpa de que el señor fulano diga que es cristiano. Eso dice él. Yo quiero ver si la Biblia dice que también él es cristiano. A mí también me preocupa ver que yo sea cristiano conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a lo que yo creo. Yo puedo creer que soy el presidente de México. Esos están ahí en un psiquiátrico metidos. Porque no entienden, ¿verdad?, quiénes son. Bueno, hombres habían entrado encubiertamente. Aquí no era gente que dijera o que quería hacer cosas bien, no. Era gente que lleva con un propósito. Y dice que habían sido destinados para esta condenación. Ahora aquí de otro tema. Y te explica, hombres impíos. No dice, ay, es que el hermano está equivocado, es que le falta luz. No, dice, hombres impíos. Hay que llamar las cosas por su nombre, porque eso nos ayuda a diferenciar claramente las cosas unas de otras. Hombres impíos, y quiero ver qué es lo que hacen. Vamos a ver otra vez el verso 4 de Judas, al final. ¿Qué hacen los hombres impíos dentro de la iglesia de Dios? Está muy claro. Y esta es la esencia del mensaje de los hombres que entran encubiertamente y que son impíos. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Número 1. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios.
¿Qué es convertir en libertinaje la gracia de Dios? Es quitar los límites que Dios dejó en la Biblia y dejar sin límite tu vida. ¿Sí? ¿Eres salvo? Pues siempre salvo. Vive como quieras. Te voy a poner ciertas doctrinas que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué estimula eso a las personas? A vivir en pecado. Además, si nunca se han arrepentido, pues es lo más normal. Otra más. Tú quieres ser cristiano, no te preocupes. Poco a poco vas a ir dejando tus pecados. Poco a poco. No te preocupes, esto es lento, hombre. Tómatelo con calma. Poco a poco. Y como que va bajando el ritmo de la voz. Poco a poco. Poco a poco. Despacito. Pero es que tengo un problema, soy una persona amargada, soy un ladrón, soy un mentiroso. No te preocupes, Dios te lo va a ir quitando poco a poco. ¿Qué hace eso en la mente de la persona? Le quita la urgencia de dejar sus pecados. Pues total, es poco a poco. Es un proceso la salvación. Oiga, ¿hay alguien que haya terminado el proceso? No, no hay nadie, pero en el cielo va a haber muchos. ¿A qué estimula eso a la gente? A vivir en pecado, a no soltar sus pecados, ¿verdad? A no soltar sus pecados. Si tienes un cáncer, no te dicen poco a poco lo vamos a ir operando, Señor. Venga un día y le vamos a sacar un cacho del tumor, luego al siguiente le sacamos otro cacho y le volvemos a abrir. No, te sacan todo, porque el tumor te mata. No puedes dejar el pecado poco a poco. Si lo dejas poco a poco, allá tú. Si te agarra a Dios con tu poco a poco, pues poco a poco también te vas a ir a la condenación. Pero ahí va a ser de una vez, enteramente. Otra más. Pues tú acepta a Cristo y ya eres cristiano. Oiga, pastor, pero yo todavía tengo problemas en mi casa. Yo golpeo a mi esposa. Yo todavía no dejo el alcohol y la verdad, todavía le hago un poquito a la droga porque no puedo dejarlo. Pero tú aceptaste a Cristo, ¿verdad? Ok, no dudes de tu salvación. Porque eso es del diablo, no dudes. Si tú dudas, entonces estás dándole lugar al diablo y vas a perder tu salvación. No dudes. Tú confiesa por fe que eres salvo. Repite conmigo, a ver, repite. Por fe soy salvo. Por fe soy salvo. Soy salvo por la sangre de Cristo. Soy salvo por la sangre. Ok, victoria, hermano, no te preocupes. Dios te va a ir ayudando para que tú dejes eso. Pero tú confiesa. No se te olvide confesar, porque Dios ve a Cristo en ti. No, Dios no ve tus pecados. Dios ve a Cristo en tu corazón y Él ve a Cristo y Dios ama a Cristo. Y lo demás Dios lo va a limpiar en su momento. No te apures, hermano. Ándale, ve con Dios. ¿Ya? Libertinaje. Otra más. Hermanos, he encontrado en la Biblia que dice aquí en Gálatas que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Saben qué ¿Sabe qué Dios me reveló? Que no tenemos que guardar las leyes de Dios, porque ahora estamos bajo la gracia. Y dice la Biblia que Jesucristo fue colgado porque es maldito todo aquel que esté colgado en un madero. Dice la Biblia que Jesús llevó la maldición de la ley. O sea, la ley es una maldición, hermanos. Y Cristo nos la quitó cuando murió y dio su vida en la cruz por nosotros. Ahora no tenemos que guardar la ley de Dios. Ahora podemos vivir como queramos, porque vivimos bajo la gracia de Dios. No le haces y robas. No, los 10 mandamientos eso era para los judíos. Hoy somos salvos por gracia, no te preocupes. ¿Qué genera eso en la mente de la gente? Libertinaje. Libertinaje. ¿Sí? Ponle el nombre que quieras. Dilo como quieras. Ya recibiste los dones, ya recibiste los dones, las lenguas, la profecía, y tú ya eres hijo de Dios, no te preocupes. ¿Cómo vives? Eso no importa. Lo que importa son tus dones, eso es lo que importa. Libertinaje. Hacen de la gracia de Dios una doctrina de libertinaje. Hermanos, fuimos predestinados para ser salvos. Si tú ya fuiste predestinado para ser salvo, hagas lo que hagas, Dios te va a salvar. Y si no fuiste predestinado, hagas lo que hagas, te vas a perder. Entonces, ¿para qué te esfuerzas en buscar a Dios? Pues vive como quieres. De todos modos, si tú eres de los que Dios escogió para ser salvo, pues Dios te va a salvar al último momento en tu vida. No te preocupes, no nomás ven a la... Eso sí, no dejes de diezmar, porque eso sí es un pecado gravísimo. Olvídate, ahí sí te vas al infierno en un segundo. No dejes de diezmar. Lo demás vive como quieras, pero no dejes el diezmo, la ofrenda, eso sí. Así te habla. ¿Eso qué provoca en la gente? Un sentido de libertad sin límites. Es como una licencia para poder pecar. Oye, tú eres un mentiroso. Te voy a decir, no, mira, soy cristiano. Soy salvo por la gracia de Dios. Oye, pero me acabas de robar. No, yo soy limpio por la sangre de Cristo. Oye, pero tú me dijiste eso y luego me traicionaste, me dijiste una cosa y me engañaste. No importa. La Biblia dice
que Dios va a quitar poco a poco mis pecados. Mira, aquí tengo mi credencial. Libertinaje. ¿Qué hacían esos hombres en la iglesia cristiana? Enseñaban a las personas, con Biblia a veces, como hoy lo hacen, a justificar sus pecados. ¿Qué tenía que hacer una iglesia cristiana? Contender por la fe que Jesús les dio. Tenían que pelear por ella. Ay, vamos a orar por él. No, vamos a echarlo fuera de aquí. ¿Cómo que vamos a orar por él? Se nos está pervirtiendo la doctrina de Dios. Entonces es una iglesia que contiende. Número 2, vamos a ver otra vez el verso 4. Número 1, cometen en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y después dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte de su enseñanza es que niegan la soberanía de Dios sobre la vida de los seres humanos. ¿Qué es soberanía? Es que Dios te puede mandar a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Él tiene soberanía sobre ti si Él es Señor. Y a nuestro Señor, por eso es nuestro Señor Jesucristo. Podría haber dicho ya Jesucristo, no, nuestro Señor Jesucristo. Otra enseñanza que también es destruida siempre por las personas, hombres impíos, ¿verdad?, que destruyen las doctrinas de Dios, es la ausencia del señorío de Cristo. No, Jesús sí es Salvador, pero a veces parece que no es Señor. Nada más me salva, pero no es el que me dice lo que yo voy a vivir ni cómo voy a vivir. Entonces niegan la soberanía. Hombre, sí, Dios dice esto aquí, pero también dice que somos salvos por gracia. No, sí, es que Dios entiende que somos débiles. Es que tú eres cristiano carnal, y entonces el cristiano carnal no puede vivir como Dios quiere. Entonces no te preocupes. Dios sí es soberano, pero aunque Él te pide esto, pues tú no puedes vivirlo porque eres carnal. Entonces empiezan ahí a justificarse. Bueno, esto es lo que la iglesia va a rebatir. ¿Cuándo? El tiempo que sea necesario. ¿Y qué implica hacer eso? Señalar, amonestar, corregir, lo que sea necesario para quitar de la conciencia de las personas la falsa idea que se ha transmitido. ¿Sí? Entonces, columna y baluarte de la verdad. De la verdad. Si una iglesia no es columna y baluarte de la verdad, no puede ser una iglesia cristiana. Si no defiende la verdad, ¿cuál es otro aspecto más del que ser columna y baluarte de la verdad? Es un aspecto importantísimo, y con esto voy a terminar hoy, que es la disciplina eclesiástica. Es lo que se conoce como disciplina eclesiástica. ¿Qué significa esto? Si una iglesia es columna y baluarte de la verdad, no puede ser columna y baluarte de la verdad afuera y no serlo primero adentro. ¿Sí? O sea, estamos correctos que el buen juez empieza por su propia casa. Bueno, si quiere que la verdad llegue a todo el mundo, tiene que buscar primeramente que la verdad esté en donde Él está. De otra manera no puede ser que la verdad llegue a ningún lado. Y esto implica disciplina eclesiástica. ¿A qué me refiero con disciplina eclesiástica? Es un término que no está en la Biblia, pero que está sobreentendido en el sentido de que una persona que forma parte de una iglesia cristiana, pero después cae en ciertos pecados o vuelve a tener una práctica habitual de pecado, debe ser disciplinado. La disciplina va desde una amonestación temporal hasta una expulsión definitiva. ¿Sabías que la primera iglesia era sumamente estricta en la disciplina eclesiástica? Ahorita vamos a leer un texto. ¿En qué sentido? Cuando una persona negaba a Cristo con peligro de su vida, haz de cuenta que estaba en el Coliseo Romano y lo iban a matar a espada, lo iban a quemar, él le decía, niega a Cristo, te quemamos aquí. Y si en ese momento era débil la persona y decía, está bien, niego, y rezaba a los ídolos, lo que fuera, y lo dejaban vivir, a esa persona, por haber negado a Cristo con peligro de su vida, nunca, jamás la volvían a recibir en una iglesia cristiana. Nunca, jamás, en toda su vida, aunque se arrepintiera. Está bien, te arrepientes, para con Dios arrepiéntete, pero tú ensuciaste el nombre de Jesús en público. Yo no puedo tener comunión contigo. Y dice la historia, el Eusebio de Cesarea lo dice en su libro, que los ancianos de la iglesia, si el enfermo hacía cama y ya estaba moribundo, entonces le iban a decir, te damos la cena del Señor, ¿sí?, para que vayas en paz, pero jamás volvió a pisar un pie en la iglesia. Jamás. Y cuenta la historia, y esto está en la historia, usted lo puede leer, Plinio lo habla, un historiador muy importante, y también Eusebio de Cesarea, que es el historiador más importante de la iglesia del tiempo del tiempo después de los apóstoles, y aún durante el tiempo de los apóstoles. Y él dice que estaban a veces afuera de la iglesia llorando personas, se quedaban días enteros ayunando, no les dirigían ni la palabra.
Y no era que tuvieran rencor contra ellos, ellos no tenían nada contra ellos como persona. Era porque habían ensuciado, negado a Cristo en público. ¿Cómo fue posible que preferiste salvar tu vida y negaste a Cristo en público en medio de toda esa multitud que te veía? No los volvían a dejar entrar. Nunca a una iglesia cristiana. Y no era porque adulteraron, No, olvídate. Y no era porque robaron. Y no era porque andaban ahí de borrachos, ¿verdad? No, discúlpame. Era porque negaron a Cristo con peligro de sus vidas. No volvían a pisar la iglesia de Dios. Toda su vida. Si eres cristiano, pues ¿para qué quieres la iglesia? Si cristiano ahí en tu casa, tú ora, tú lees, tú predícale a la gente, pero tú aquí no entras otra vez. Por eso esa iglesia pudo lograr lo que logró. Porque entendía que si la verdad no está primero dentro, no puede estar fuera después. Por eso Dios respaldaba esa iglesia. Hoy en día la disciplina eclesiástica brilla mucho por su ausencia. Hoy hay congregaciones enteras de adúlteros, de ladrones. Y me refiero a los liderazgos, porque eso me refiero con la congregación, no toda la gente. Hay mucha gente sincera. Hay mucha gente que quiere buscar a Dios. Pero tristemente, a veces es más defraudada cuando llega a un lugar donde le van a hablar de Dios, que cuando llega a un lugar donde nadie le dirige la palabra para nada de Dios. Lugares en los cuales los adúlteros predican, los fornicarios tocan la alabanza, los ladrones son los tesoreros, los amargados dirigen los cultos, ¿sí? Los borrachos se dedican a disipular a los demás. Qué triste, pero así es, hoy en día. No hay disciplina eclesiástica. Apenas una persona de un grupo muy famoso, yo lo comento de primera mano, porque una persona me lo comentó, tiene un contacto cercano con esa gente, pues se descubrió al ministro de una iglesia muy importante, tiene mucho dinero, y se descubrió que tuvo malos manejos económicos. Durante un año estuvo robando de la iglesia, sacando dinero sin anotarlo, se lo estaba robando. Bueno, ¿cuál fue su castigo? Pues como es una familia la que dirige la denominación, es como una mafia, más o menos, así su nombre. Bueno, de castigo, fulano, te vas a ir a Texas, al Instituto Cristo para las Naciones, a estudiar un año con todos tus gastos pagados, para que mientras aprendas y luego regresas ya a predicar a tu iglesia. Ese fue su castigo. Un año de disciplina en Estados Unidos, con todos los gastos pagados, con su familia además, ¿sí? Para que el Señor vaya a arrepentirse. Y entonces regrese ya instruido, porque es que el Señor no sabía que no había que robar. Entonces a lo mejor va a tomar un seminario teológico para ver si allí entiende que robar es pecado. ¿Sí? Es la disciplina que hoy se pone en muchas iglesias. ¿Qué hace eso? ¿Estará Dios en esos lugares? No puede estar. ¿Dios bendecirá la predicación de una persona que está en un lugar así a sabiendas de cómo está? Yo no creo que Dios pueda bendecir, porque Dios es santo. Y como Dios es santo, Él pide que aquellos que le sirvan deben también ser santos en toda su manera de vivir. Vamos a leer 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, versículo 10. Desde el verso 9, dice el apóstol Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Verso 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Sí? El apóstol da una instrucción clara. Te escribí que no te juntes con los fornicarios, no con los fornicarios del mundo. Digo, si no le predicas al fornicario no se va a salvar, no se refiere a eso. Se refiere con aquellos que llamándose hermanos, yo acepté a Cristo, lo que sea. No importa si son o no son cristianos, lo que importa es que se han puesto el nombre de Cristo aquí en su frente. Y la gente los ve como cristianos. Y los demás saben que son cristianos porque la gente no sabe que es el cristiano. Ellos los ven que llegan a un lugar, que entran y dicen, pues son cristianos. Ellos no entienden otra cosa. Bueno, si una persona es de ese tipo, pero vive cometiendo estos pecados que son escandalosos, dice, con ese ni siquiera comas. Échalo fuera. Y luego Pablo da su juicio con respecto a un caso del cual él estaba juzgando. Dice, quitad pues a ese perverso
de entre vosotros. Disciplina eclesiástica. ¿Sí? No era que pues pásale, ay, pues si adulteraste, pues no te preocupes, pídele perdón a Dios y ya otra vez vuelves a tocar la alabanza. No le hagas, hombre, pues es que Dios sabe que somos débiles. Sí, Dios sabe que eres débil, pero también yo creo que también hay gracia para guardarte del pecado y la tentación. ¿Por qué no más ven la debilidad? ¿Por qué no ven la fortaleza? Es que David pecó, es que Pedro le negó. Bueno, ¿y por qué no ves a Job que no pecó? ¿Por qué no ves a Daniel que no pecó? Nomás sacan, son como sus íconos, son como sus héroes. Es que David pecó, pues, él es tu héroe entonces, ¿no? Es que Pedro lo negó, él es tu héroe entonces. Estás mal enfocado en lo que estás buscando. Cuando no hay disciplina eclesiástica, dentro de la iglesia, disciplina clara, ¿sí?, y que se lleve a cabo, no hay una iglesia cristiana. Eso no es una iglesia, es una cueva de ladrones. Ese es su nombre, claro. Pero es que tiene el nombre, aquí dice iglesia, pues sí, tendrá lo que sea. Pero es que van 5,000 personas. No importa, aunque fueran 5 millones. Eso no es una iglesia cristiana, por cuanto no cumple los lineamientos que Jesús trazó de una iglesia cristiana. Corinto era una iglesia muy grande. Los historiadores dicen que tenía aproximadamente 20,000 miembros. Y como eran gentiles y además era una ciudad que tenía ciertas peculiaridades, una ciudad en una costa, ¿verdad?, donde había mar, donde había mucha inmoralidad, había muchos casos de inmoralidad. Y Pablo por carta escribe porque él no estaba y empieza a hablar de muchísimas cosas. Y entre ellas tiene que haber disciplina dentro de la iglesia. Si no hay, no se puede. No se puede. Si una persona comete un pecado grave de este tipo, la Biblia dice tienes que excluirlo. ¿Por amor a quién? Por amor a la propia alma del mismo. Porque si tú por incluirlo a la congregación por tu falso amor, un día Dios lo echa fuera del cielo, tú vas a llevar la sangre de ese hombre encima de ti. Porque no tuviste, porque no defendiste la fe, no defendiste la verdad. Preferiste el sentimentalismo humanista, ¿verdad? Ay, pobrecito, ¿qué va a hacer afuera de la iglesia? Eso tenía que haber pensado antes de cometer un pecado. Es que, ¿qué va a hacer ahora? Míralo, tiene familia, eso hubiera pensado antes de vivir como vivía. Querido amigo, ser cristiano, ser parte de una iglesia no es un juego, es una cosa muy seria. Va a repercutir por toda la eternidad. Hoy en día, ir a una iglesia cristiana se toma como una expresión como de hobby, o de juego, o de pasatiempo. ¿Sí? Bueno, pues es que pues tengo ganas de ir a la iglesia. No entienden a dónde están pisando. Jacob, cuando estaban una vez luchando con Dios, él dijo, terrible lugar es este, porque es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía eso. Terrible lugar, porque el Dios Santo estaba morando entre ellos. La iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. Cerremos nuestros ojos un momento. Dios ha dejado claro lo que Él trajo, lo que Él hizo, la obra que Él trazó, y tú la tienes a tu disposición en tu Biblia. Y a través de saber lo que es verdad, puedes entender fácilmente lo que no es verdad. Y ese es un juicio que tú debes realizar. No puede nadie más realizar ese juicio sino tú. Dios te ha dado una pauta para entender lo que es confiable y diferenciarlo de lo que no es. Una única iglesia. Una única iglesia, pero tiene una base bien clara. Y cualquier persona que tenga esas características es parte de esa iglesia. Si no las tiene, aunque haya 15,000, 25,000 o 30,000, no es parte de esa iglesia, simplemente. Y cuando Cristo venga, Él va a venir por esa iglesia. Va a venir por esa iglesia que tiene esas características. No por otra, solo por esa. Y no es que esté en un lugar, no. Es una iglesia que tiene ciertas características. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá.
resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz, volverá. Por un pueblo que es santo, Él volverá. Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que es santo, Él volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que es santo, Él volverá. Por un pueblo, dice la Escritura, que Él ha formado y que ha comprado al precio de su sangre. Por ese pueblo va a volver Él. Y lo que tú debes preguntarte y lo que debes anhelar es que tú seas parte de ese pueblo. No que seas parte de un lugar. No, eso no importa. Tú seas parte de esa iglesia. Que tu vida, que tus hechos puedan glorificar a Dios de esa manera. Y esa iglesia será unida en uno, dice la Escritura. Y Cristo la tomará y la llevará como una novia, sin mancha y sin arruga, dice la Escritura, preparada y limpiada para estar con Él. Esa es la iglesia que Cristo fundó. Son varias de sus características. Las puertas del arca aún están abiertas para ser parte de esa iglesia. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que es santo, Él volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que es santo, Él volverá. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque tu palabra nos ayuda a poder discernir, Señor, examinarnos a nosotros mismos aún, Señor, poder ver las expectativas de nuestra vida directamente con las que tú tienes de nosotros. Gracias, Jesucristo, porque has fundado una iglesia, Señor, que glorifica tu nombre, que levanta tu nombre en alto, Señor, y cuya única meta es honrarte. Gracias porque has dejado por todo este mundo, Señor, puesta esa iglesia en forma de personas que han tomado decisiones, que han hecho pacto contigo, Señor, y que han seguido tus pisadas por donde quiera que vas. Gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo.